Por favor, apaga la luz, ponte cómodo, porque voy a empezar. Vamos a empezar con esta noche de terror. Hace un tiempo, una persona me escribe un correo. Es de esos correos que se me hacen muy interesantes. Y no es que los demás no lo sean. Pero el título que le pusieron, híjole, no entendía por qué. Ahorita ustedes van a saber por qué. Esa persona me cuenta que él trabaja como sepulturero. Él se dedica a hacer o excavar estas fosas donde entierran a los cuerpos, a los fallecidos. Él se dedica a limpiar y darle mantenimiento a un cementerio en su localidad. Esta persona por las noches, algunas noches a la semana, trabaja también como velador. Lo curioso de esto es que dice, mi bisabuelo se dedicaba a esto, mi abuelo se dedicó a esto, mi padre se dedicó a esto y ahora yo me dedico a esto. Lo curioso es que él es, pues, uno de los hermanos más pequeños de cuatro. Y de los cuatro, él fue el único que siguió, pues, con este legado de trabajar en estos centros de descanso, como son los cementerios. Lo curioso, amigo, es que él me cuenta que desde que era muy pequeño, él siempre quiso acompañar a su papá. No le daba miedo, a pesar de que él sabía que era un lugar donde, pues, descansan los restos de tanta gente. Él con sus hermanos y con amigos jugaban a las atrapadas, a las escondidas, se escondían entre las tumbas y a pesar de que ellos jugaban y pasaban muchas horas de diversión, siempre lo hicieron con mucho respeto, porque algo que su padre les enseñó es a tener el respeto por las personas que están descansando en ese lugar. Entonces, pues prácticamente siempre se le hizo costumbre visitar, ir a este lugar y de repente él me dice que tenía la costumbre de empezar a caminar. Llegaba en las tardes con su papá al cementerio y empezaba a caminar entre las tumbas. Muchas veces le gustaba leer, pues, donde estaban los nombres, las fechas, y era algo muy curioso para él. Incluso en una ocasión empezó a caminar hasta lo más profundo de este cementerio. Se dio cuenta de algo que se le hizo muy triste. Había tumbas que estaban pintadas, que estaban limpias, que tenían flores, que tenían luz, o sea, le ponían velas. Y al llegar al final, se topó con una tumba muy vieja, muy, muy vieja. Esta persona me dice que esta tumba estaba tan olvidada que ya estaba llena de grietas, estaba cubierta de limo, de muchas cosas, que casi casi no la veía. Cuando él quita toda la tierra de encima, se da cuenta que es una tumba que iba del año 1840 y le pertenecía a un hombre que se llamaba Eugenio Hernández. Entonces, pues él empezó a quitar el monte, las hierbas que tenía alrededor y empezó a limpiarla. Para ese momento estaban muy cerca las fechas de Día de Muertos. Los que somos mexicanos y los que conocen esa cultura fuera del país, saben que son unas fechas donde los cementerios, los panteones se pintan de colores con flores de cempasúchil, moco de pavo, que también se le conoce también a la otra flor, mucha festividad, muchos colores. Y él estaba muy feliz porque decía, es de los días donde el cementerio está lleno de gente. La gente aquí en mi localidad pasa toda la noche en el cementerio, festejando, cantando, comiendo, tomando, y él empezaba a caminar entre las tumbas. Y llegó hasta la tumba de don Eugenio, y se dio cuenta que estaba totalmente sola. Él dijo, vamos a llevarle algo. Él empezó a recolectar flores de las que encontraba tiradas, eh, ofrendas, cositas, y empezó a llevarle a la tumba de don Eugenio todo esto, porque él dijo, pobrecito, a estar triste porque nadie lo va a visitar. Eso lo hacía cuando era niño. Vámonos ahora a su edad adulta. Él se queda ya trabajando como panteonero, pero él me dice, después de la muerte de mi papá, fue cuando empezó a suceder lo inexplicable. Él cuenta algo muy triste que suele suceder en muchas familias.
Hay muchos hermanos, pero pocos se hacen cargo de los padres. Para ese punto, él era el único hijo que se quedó con su papá. Los demás hermanos tomaron caminos diferentes, pero nunca lo iban a ver. Él decía, yo veía a mi padre, ya estaba grande de edad, y se deprimía, porque ninguno de mis hermanos venía a verlo. Yo era el único que estaba con él. Mi papá empieza a enfermar y yo lo empiezo a cuidar. Cuando mi papá ya estaba muy enfermo, que parecía que ya estaba a nada de pasar a la otra vida, mis hermanos empezaron a llegar a la casa. Mis 3 hermanos a visitar a papá, a ver cómo estaba papá. Y eso me causó felicidad, porque dije qué bueno que mi viejo va a ver otra vez a sus hijos. Pero en una ocasión nos escuchó a los 3 que estaban hablando afuera de la casa, diciendo, ¿qué va a pasar con los bienes de papá? Porque para esto, pues este señor empezó a trabajar desde muy joven y desde muy joven empezó a ahorrar mucho dinero y compró terrenos, tenía pues bastantes bienes, se puede decir, y estos hijos estaban hablando entre ellos. ¿Qué va a pasar? Dice esta persona que me cuenta el relato. Yo me molesté porque yo pensé que habían venido a ver a mi padre, pero ellos tenían otras intenciones. Y él fue y les dijo, oigan, no vengan a papá por muchos años y lo primero que vienen es a mostrar interés. ¿De verdad a eso vienen? Y uno de ellos, el mayor, le dijo, a ti se te hace fácil decirlo, porque tú tienes seguramente todo esto garantizado para ti y tú lo quieres para ti. Y él le dijo, para nada, yo no me interesa nada de mi papá, me interesa que él se vaya bien y se vaya feliz. Ustedes si quieren los bienes, yo no los quiero. Yo realmente amo a mi padre. Para esto, al poco tiempo, el señor fallece. Cuando fallece, todos estaban haciendo los planes, los 3 hermanos, para, pues digamos, ver cómo se iban a repartir.